Isaías 11:2. Dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, o sea, sobre Jesús. ¿Espíritu de qué? Sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Estuvimos también viendo el espíritu de sabiduría y el espíritu de la profecía. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Bueno, yo hoy les voy a hablar del espíritu del temor del Señor. Ahí donde estás, yo quiero que inclinemos un momento nuestra cabeza, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en esta noche, en esta mañana, Señor, te pido que tú hables, Señor, a través de mi vida, Dios, y que esta palabra sea trayendo un entendimiento a todos los que están en este lugar y a los que están escuchando. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, por tu hermosa presencia en este lugar. Amén y amén. Bueno, el título de esta palabra yo le puse Me gusta ser religiosa. Como les decía, yo estaba meditando sobre estos espíritus que menciona Isaías 11 y hay otros espíritus que también se mencionan en la palabra. Y yo decía, bueno, este espíritu del temor del Señor es como extraño, o sea, cuando uno dice temor, pues es como miedo, uno lo asocia con miedo, uno lo asocia ¿con qué será? A ver, sí, con miedo, uno dice temor y uno dice, es como miedo al Señor, pero no se trata de eso, y ya les voy a explicar por qué. De hecho, ese temor al Señor tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo hoy aquí, con venir ustedes hoy un domingo a este lugar a escuchar una palabra. En la antigüedad, los israelitas, ellos tenían una comunión con Dios a través de una sola persona podía tener acceso al tabernáculo y era quien, el sacerdote, que era en los tiempos de Moisés, era Aarón. Pero uno cuando empieza a analizar la estructura del tabernáculo y todos los símbolos que hay allí, vemos que cada cosa significaba algo. Decía que había un altar bueno, es que no me acuerdo bien, pero decía como que algo de panes, el lavatorio, el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo, o sea, todo tenía un símbolo y todo estaba como estructurado. Y eso era la forma de los israelitas comunicarse con Dios a través de símbolos y rituales. Y cada símbolo y cada ritual tenía un significado profundo para ellos. Yo quiero que vayamos a Génesis 28:10. Dice que Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, póngale cuidado, tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, una escalera, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, ¿qué le decía? Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Siguiente. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Bueno, ahí empieza a hablarle como una profecía para su vida. Vamos al 15. Dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. Vamos al 16. Al despertar Jacob de su sueño pensó. ¿Qué pensó Jacob? Leámoslo todos. Y yo no me había dado cuenta. Esta historia en particular es muy extraña. ¿Por qué? Porque él dice que él se acostó sobre una piedra y Dios le empezó a hablar y le empezó a revelar a su vida todo lo que iba a hacer con sus generaciones, pero él despierta del sueño y dice que no se había dado cuenta que el Señor estaba ahí. Yo me pregunto, ¿qué pasó para que él dijera eso? Y en el verso 16 habla de que él experimenta algo, habla de que él, para decir esas palabras, el Señor está en ese lugar y yo no me había dado cuenta, tuvo que tener una experiencia en ese momento para decirlo. Y vamos al siguiente versículo, 17. Dice, y con mucho temor añadió. ¿Qué dice?
qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es puerta del cielo. O sea, yo digo, estaba en medio de la nada con una roca, solamente estaba una roca ahí. Eso es muy simbólico, ¿no? La roca sabemos qué significa. Y dice que despertó del sueño y llama a ese lugar la casa de Dios, la puerta del cielo. Esa experiencia que tuvo que vivir Jacob en ese momento marcó su vida y se convirtió en algo, en una experiencia profunda, en una experiencia que no fue normal. Y de pronto nosotros decimos, pero una piedra ¿qué significa? Una piedra no significa nada. Pero para él, la piedra significó una experiencia, esa experiencia en ese lugar. Y él dice el otro versículo que, bueno, dice en la Reina Valera que ese lugar lo llamó Betel. Betel significa casa de Dios. Y ese lugar es recordado por llamarse así. Y en ese lugar él hace un voto, ¿sí? Porque él estaba huyendo de su hermano Esaú. Esa piedra, ¿qué significa? Nosotros leemos también en la palabra que la piedra significa Jesús, la roca, Jesús. Es muy simbólico, podemos interpretarlo como que allí estaba Jesús y él entendió o él lo experimentó y por eso dijo, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, la puerta del cielo. Bueno, la historia dice que pasaron 14 años y repite otra vez esa experiencia, llega otra vez a ese lugar y él unge la roca. ¿Y por qué les hablo de estos elementos como tan simbólicos que vivió Jacob en ese momento? Porque muchos de nosotros también experimentamos una experiencia o también tuvimos una experiencia con algo simbólico que marcó nuestra vida. Una práctica, algo tuvo que marcarnos a nosotros para poder acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios. Y de manera similar, muchos rituales religiosos nos acercan a Dios. Yo no crecí en una iglesia católica apostólica romana. Yo, de hecho, no recuerdo las veces en que yo fui a una iglesia, solamente en el colegio, porque yo estuve en un colegio de monjas. Y yo recuerdo que en la iglesia católica los símbolos son muy importantes, ¿no? La cruz, las figuras, los vitrales, que a mí me parecen muy lindos, los vitrales, y todo es muy simbólico allí, pero a veces la gente se olvida de los símbolos y de lo que simbolizan o lo que significan eso para las personas. Y nosotros como iglesia cristiana solo tenemos pocos rituales o pocos símbolos, pero que significan mucho. Por ejemplo, la cruz. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa maldición, en el original, es una maldición. Pero para la gente de afuera simboliza una maldición, pero para nosotros sabemos que tiene otro significado. Una maldición que se convirtió en ¿qué? En gracia, en perdón, en misericordia. Otro ritual que tenemos nosotros como cristianos, ¿qué podría ser? El bautismo, el sumergirnos a las aguas. ¿Cuántos de aquí se han sumergido a las aguas? La mayoría, ¿cierto? Otro símbolo que nosotros tenemos es la cena, la Santa Cena, el pan y el vino que representa ¿qué? La sangre y el cuerpo de Cristo, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Y yo quiero que usted se pregunte, ¿qué ritual religioso tenemos nosotros que simboliza algo especial para nuestras vidas? Y yo estoy segura que el 90% de esas experiencias o esos símbolos o esos rituales que tenemos se encuentran en este lugar. Yo no sé si ustedes han visto a mi abuelita, ella es mi bisabuela por parte de mi mamá, la que se sienta ahí, una señora de pelito blanco, que viene con gafas oscuras. Ella se llama Blanca. Bueno, yo crecí en la casa de ella y ella fue la primera en llegar a conocer a Jesús en la casa por parte de mi madre, y yo veía que ella todos los días se sentaba a leer la Biblia a cierta hora del día, en la tarde, y todos los días leía la Biblia. Y aparte de eso, ella siempre me contaba
es que yo cuando iba a la iglesia presbiteriana, es que yo cuando iba a la iglesia presbiteriana conocía a no sé quién, es que el pastor era un gringo que no sé qué, bueno, y ella empezaba a contarme anécdotas de lo que le pasaba en la iglesia presbiteriana. Creo que es una de las iglesias las primeras iglesias que llegaron a la ciudad de Cali. Y ella también me cantaba cancioncitas de himnos, coritos, creo que ella estaba en el coro, no sé. Bueno, coritos y eso. Y en Manizales, yo también conocí a una señora, era una extranjera, bueno, era de Manizales, pero era extranjera, vivió muchos años en los Estados Unidos. Y ella también me contaba, yo no sé, yo tengo como un tacto para los viejitos. Sí. Y resulta que ella también me contaba que ella sí estaba en el coro, en la iglesia de un pastor muy importante allá. Ella también me cantaba los coritos y me decía, me contaba las experiencias que tenía. Y eso para ellas significaba su experiencia con Dios o significaba algo muy profundo. Y nosotros si llegáramos a entender eso, o si llegáramos a entender lo profundo que tiene las cosas que hacemos aquí en la iglesia, pudiéramos encontrar más a Dios. Y Jacob, a través de una piedra, a través de un sueño, él experimentó algo que cambió su vida, ¿sí? Y no hablo de, bueno, mucha gente tiene como rencilla contra la religión por muchas cosas, pero para mí la religión cristiana ha traído mucha bendición para mi vida, y los símbolos que puedo experimentar a través de esa religión me han traído una experiencia para mí, ¿sí? Vamos al Salmo 57. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. Siguiente. No te reprendo por tus sacrificios ni por holocaustos que siempre me ofreces. No necesito becerros de tu establo ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Ahí Dios les está hablando a través de este salmo de que Él no necesita tanto sacrificio, de que dice que Él es dueño de todo, pero yo quiero que reflexionemos un poquito sobre por qué hacemos lo que hacemos, por qué de pronto venimos a este lugar, sacrificamos un domingo, levantándonos temprano. Ustedes son los que más madrugan aquí. No sé a qué hora se levantan, a las 7, a las 6, no sé, dependiendo de donde vivan. Pero, ¿qué hace que nosotros vengamos un domingo, nos levantemos temprano, vengamos a este lugar, cantemos, no sé, 40 minutos, escuchemos a alguien predicar y tomemos la cena y demos el diezmo? ¿Qué hace que nosotros tengamos? Porque es un sacrificio, yo creo que es un sacrificio. Para mí es un sacrificio madrugar y yo creo que para muchos también. Pero ¿qué hace que tenga significado venir a este lugar? Allí nos habla de que a Dios no le importa tanto el sacrificio, sino es como que la intención del corazón, del por qué lo estamos haciendo. Y en Mateo 21:13, y aquí es donde ya es el punto que quiero llegar, dice lo siguiente: es la historia de Jesús cuando llega al templo, Mateo 21:13. Yo quiero que ustedes lo lean. Bueno, esta palabra se puede interpretar de muchas maneras, muchísimas maneras, pero yo la quise asociar en cómo nosotros podemos convertir este lugar en una cueva de ladrones. ¿Cómo la convertimos cuando usted viene aquí y usted no tiene una conciencia de lo que está haciendo, cuando usted no tiene una conciencia de lo que está escuchando, cuando usted no tiene una conciencia de lo que está cantando, cuando usted no tiene una conciencia de todo lo que venimos a hacer en este lugar? ¿Y qué hace un ladrón? Un ladrón roba, un ladrón aplasta, un ladrón saquea. Y cuando el ladrón viene a esta casa, el ladrón viene a la casa de Dios, las personas, por ejemplo, se duermen, las personas, por ejemplo, viven su vida sin cambio, la persona, por ejemplo, no es de testimonio en su familia, y todo lo que hacemos aquí pierde sentido, pierde propósito
en la persona. ¿Sí me hago entender? Por eso es que es tan importante que cuando usted viene a este lugar sea consciente de por qué viene, de por quién viene y qué va a hacer en este lugar. Los sacrificios que mencionamos en el Antiguo Testamento se hacían por la persona, por redención y para que Jehová escuchara y los librara del pecado. Ahora ya no tenemos que hacer esos sacrificios, sin embargo, Jesús nos deja símbolos para que los recordemos. Dice también la palabra que el Espíritu Santo nos va a recordar las palabras de Jesús. Y muchas veces, yo por ejemplo, a mí me cuesta memorizar cosas y uso símbolos para acordarme de esas cosas. Por ejemplo, la cruz, no sé si ustedes han visto un pececito, el pececito que dice que colocan en el carro. Ustedes saben lo que simboliza eso, ¿no? Cuando los cristianos los primeros cristianos, ellos no podían reunirse en un lugar público, se escondían en cuevas, en cavernas, y colocaban ese símbolo para que la gente se diera cuenta de que ahí era un lugar, una casa de Dios. Yo les voy a colocar un ejemplo de algo simbólico para mí. Hay una canción que yo escucho y escuchaba cuando estaba en el colegio de monjas, y esa canción a mí me gustaba mucho, y después me di cuenta que es una canción protestante, es un himno, pero ahora lo voy a hacer. Yo hablaba con José Miguel, y él me decía que, esta semana él me decía, no, es que hay una canción que yo la escucho y me pone a llorar, es una canción que yo las... Sí, es verdad, una canción que yo la escucho y tiene mucho significado para mi vida, pero más allá de la canción es la experiencia, es el significado que cobró esa canción para él, ¿cierto? Es una canción cristiana, es una canción que marcó su vida. Así también ha cobrado en mi vida otras canciones y otros símbolos. Por ejemplo, yo pienso en las generaciones de ahora, en los niños de ahora. Para ellos venir a la iglesia, ¿qué significa? Para ellos cuando reciben el pan, el vino, ¿qué significa para ellos? ¿Qué significa bautizarse? Porque de pronto uno tiene como más conciencia, pero ellos no. Y ustedes como padres, ¿qué les están diciendo a ellos? Escuchaba a alguien que decía que estaba con el hijo recibiendo la Santa Cena y el niñito se iba a tomar como siempre. Los niños se toman rápido el pan y el vino, o sea, ellos lo hacen porque sí. Entonces el papá le dice, espera, yo te voy a explicar qué significa eso. Y le empezó a explicar, tú vas a tomar esto en representación de la sangre de Jesús, la sangre de Jesús nos limpia de pecado, la sangre de Jesús lava nuestras vidas, y el pan significa su cuerpo, que fue molido en la cruz, etcétera, etcétera. Y cuando fue a dar el diezmo, le explicó, ¿tú crees que entonces el papá le decía, ¿tú crees que yo doy el diezmo por qué? Entonces el niñito le decía, no, pues tú lo haces porque, o sea, un niño que va a saber, no, pues no sé, tú lo das porque sí. Y él empezó a explicar, yo doy el diezmo por agradecimiento, yo doy el diezmo porque confío que Dios va a proveer para mi vida. ¿Sí ven la diferencia? Y ese niño yo sé que no va a crecer de la misma manera que un niño que no se le explica todos los símbolos y los significados y los rituales que hacemos en esta casa. Por eso yo los invito a que profundicemos en todo lo que hacemos, de que dejemos a un lado de pronto mi emocionalismo, mi egoísmo, mi lamentación, mi trauma, lo que estoy viviendo, y pensemos un momento en la persona que tenemos al lado. De pronto hay esposas aquí que sus esposos no vienen a la iglesia, y cuando vienen y ven todo esto dicen, ¿qué es esto? O de pronto usted invita a alguien y empiezan a hablar en lenguas y empiezan, bueno, aquí casi no pasa eso, empiezan a saltar y revolcarse, pero hay mucha gente que dice que es esa locura, ¿cierto? Yo lo pensaría, que es esa locura, pero si usted le explica a la persona que está a su lado qué significa eso, qué profundidad tiene para su vida, entonces creo que esa persona entendería
esa persona no vería las cosas igual. Así como la historia de Jacob. Jacob tenía una simple piedra. Esa piedra para otra persona no simboliza nada, pero la experiencia que él vivió con la piedra cambió su vida, ¿sí? Y así mismo es Jesús en nosotros. Yo recuerdo la experiencia de mis padres. Ellos iban a divorciarse y escucharon una emisora cristiana, y esa experiencia, una emisora, una radio, cambió la vida de ellos. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿qué experiencia cambió tu vida? Como yo les decía, había una canción que a mí me marcó mucho y se llama Solo de Jesús la sangre. ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? Que dice, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Alguien la ha escuchado esa canción? Esa canción es muy vieja, esa canción es de 1800, la escribió un pastor en los Estados Unidos. Y esta canción, ¿por qué marcó mi vida? Porque habla de la sangre de Jesús. En mi caso, la sangre de Jesús marcó mi vida. Dice así, se la voy a cantar. Y si de pronto la tienen ahí, no creo que la tengan, pero dice, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Corazón, solo de Jesús la sangre. Después dice, precioso es el caudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la... ¿Sí la han escuchado? Bueno, los que no la han escuchado, esa canción marcó mi vida y yo quiero que nos coloquemos de pie.